Hola chicos, ¿cómo están? En esta sesión revisaremos el tema de falsa posición. Para ejemplificar el método de falsa posición, encontraremos la raíz de f de x igual a 3x al cuadrado menos c a la x en el intervalo de 0 a 1. Vamos a usar 6 decimales para el redondeo con un error de 10 a la menos 5. Para esto graficamos la ecuación en GeoGebra y vemos que esta función tiene 3 raíces que están señaladas en las letras A, B y C. Recordemos que para poder iniciar el método la función debe de estar igualada a 0. Eso está correcto en este caso y solo podemos encontrar una raíz a la vez. En este caso encontraremos el punto B, que es una de las raíces. Para iniciar el método, tabulamos los datos. En este caso tenemos para x el valor de 0 y 1. Cuando x toma el valor de 0, f de x toma un valor de menos 1 al evaluarlo en la función. Cuando x toma el valor de 1 evaluado en la función, esto nos da 0.281718, con lo cual encontramos un cambio de signo en f de x, lo cual se puede apreciar en color azul en la tabla. Eso indica que hay una raíz en ese cambio de signo. Para iniciar el método, evaluamos en el intervalo donde encontramos el cambio de signo. Si se recuerda, era en el intervalo 0,1 con el que vamos a trabajar para encontrar la raíz. Procedemos a evaluar ese valor de a igual a 0 en la función, donde sustituyéndolo en la respectiva función nos queda 3 por 0 al cuadrado menos e a la 0 y eso nos da un valor de menos 1. Hacemos lo mismo con f de b, donde b vale 1 y nos queda 3 por 1 al cuadrado menos e a la 1. Posteriormente calculamos con la ecuación recursiva que tenemos xn igual a por f de b menos b por f de a entre f de b menos f de a. Sustituyendo estos valores, pues obtenemos que xn va a ser igual a 0 que multiplica a 0.281718 menos 1 que multiplica menos 1 y el respectivo valor de f de b que es 0.281718 menos f de a que vale menos 1. Esto nos da como resultado 0.780202. Esto es aplicando nuestra ecuación recursiva. Procedemos a evaluar ese valor de xn en la función y otra vez tenemos 3 por 0.780202 al cuadrado menos c elevado a ese mismo valor. Esto nos da como resultado menos 0.355767. En el caso de la columna de f de x por f de a, si vemos esos valores, son dos valores que aparecen como un valor positivo y eso nos va a poder determinar cuál va a ser el intervalo siguiente en la iteración. En este caso, en esta iteración no se calcula el error porque no tenemos una aproximación previa. Y con eso concluimos la primera iteración aplicando el método de falsa posición. Hay que recordar que en este método generalmente uno de los dos valores, o a o b, se nos va a quedar fijo, porque recordamos que en la forma gráfica lo que está haciendo el método pues es trazar una recta parecida a la secante. Entonces con eso vamos a determinar nuestra primera iteración. Es decir, xn nos da la primera aproximación a la raíz. Continuamos con la segunda iteración. Revisamos que como f de xn por f de a es mayor que 0, ese producto, de esta forma a va a tomar el valor de 0.780202 y b se queda exactamente igual, el valor de 1. A continuación, evaluamos el valor de f de a y el valor de f de b, de tal manera que f de a nos da menos 0.355767 al evaluar 3 por
x, que en este caso x vale 0.780202 al cuadrado, menos c a la 0.780202, que nos da el valor de f de a. Para f de b tenemos que b vale 1 y es el mismo procedimiento de la iteración anterior. Continuamos con el valor de x2, ahora porque estamos en la segunda iteración, y aplicamos nuestra ecuación recursiva, que es el valor de a, que es 0.780202 por f de b, que vale 0.281718, menos el valor de b, que es 1, por f de a, que es menos 0.355767, entre el valor de f de b, que es 0.281718, menos f de a, que es menos 0.355767, dándonos como resultado el nuevo valor de x2, que es nuestra aproximación a la raíz, de 0.902867. Evaluamos en la función nuevamente y tenemos que entonces f de x es igual a 3 por 0.902867 al cuadrado menos e a la 0.902867, y esto nos da un valor de f de xn igual a menos 0.021158. El producto de f de xn por f de a ahora nos vuelve a dar un valor positivo. En esta ocasión sí calculamos el error, ya que tenemos un valor x1 y un valor x2. Para obtener este error calculamos con la fórmula del error relativo, que tenemos que sería x2 menos x1 entre xn, que sería x2 en este caso, y nos da el valor absoluto de 0.902867, que es nuestra última aproximación a la raíz, menos la iteración previa, que es 0.780202, entre la última iteración, que es 0.902867. Y esto nos da como resultado 0.135862. Es el error que estamos teniendo en la segunda iteración. Si vemos, es un valor que está cercano a 0. Y continuamos iterando. Al continuar iterando, vemos que en la sexta iteración encontramos el error solicitado, que era 10 a la menos 5, por lo tanto, detenemos el método y finalizamos. Encontramos la raíz, que en este caso xn es igual a 0.910008, que es una muy buena aproximación al ejemplo solicitado, dado que truncamos el método hasta el error solicitado.